En Capital Intereconomía, Foro Finanzas Personales. 24 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Seguimos aquí en Capital de Intereconomía y hoy vamos a hablar de morosidad en nuestro espacio de finanzas personales. ¿Saben ustedes cuánto se tarda o cuánto tardan de media más o menos las empresas europeas y sobre todo las españolas en pagar a los proveedores? Bueno, pues es un dato muy importante, Manuel, porque cuanto más tardan en pagar también es más difícil, ¿no?, hacer frente a esos pagos. Así es, Laura. La aplicación de la Directiva Europea de lucha contra la morosidad es muy dispar y sigue así, dependiendo de qué países. Hay una diferencia de 27 días entre unas regiones y otras. Si nos centramos en España, en el cuarto trimestre de 2018 el periodo medio de pago volvió a repuntar. Se situó en 88 días en diciembre y se trata de la cifra más alta desde el último trimestre de 2017. Vamos a conocer un poco más los detalles con Natalie Llenes, que es directora de estudios de Informa, que es los que han hecho este informe. Natalie, muy buenos días. Sí, buenos días. Bueno, dividen ustedes, por empezar un poquito por lo general y luego ya nos vamos a lo particular aquí en España. Dividen ustedes en Europa los países según el tipo, ¿no?, de pagador que son las empresas, ¿no?, que están dentro de cada país. ¿Cuáles encontramos en cada grupo? ¿Qué espacio de tiempo han tenido en cuenta, además, para hacer estos informes? Bueno, son informes que realizamos desde el 2010. Tomamos en cuenta experiencias de pagos que nos aportan nuestros socios europeos y llegamos a tener una media de días de retraso de pagos. Podemos dividir un poco tres grupos. Los muy malos pagadores, que están como compuestos por Portugal e Italia, por ejemplo. ¿Sí? Los que están cerca de la media europea, que este último trimestre ha sido de 13,30 días de retraso. Entonces encontramos aquí Reino Unido, España, Francia, Bélgica, Irlanda. Y tenemos los muy buenos pagadores, que son Alemania y Países Bajos, que tienen retraso de pagos de 4 y 6 días. ¿Hay mucha diferencia entre el tiempo que tardan en pagar las empresas de los malos pagadores, por ejemplo, a los buenos pagadores? Sí, eso efectivamente es un dato preocupante, porque tenemos unos 26 días de diferencia entre Portugal y Países Bajos este último trimestre. Y a pesar de tener una directiva en aplicación desde que es de fecha 2011, pero realmente aplicable desde el 2013, pues todavía vemos que hay una gran diferencia entre los países europeos. Natalie, si nos centramos en 2018, ¿observan ustedes concienciación de las empresas en reducir esos pagos? ¿En España? Sí. Sí, en España podemos ver una mejora de la media desde 2011 incluso, y creo que las empresas son cada vez más conscientes de todo esto. Todos los años, además de este trabajo estadístico, realizamos una encuesta cualitativa a nuestros clientes para saber cómo perciben esta morosidad, y se puede ver que cada vez más las empresas conocen la regulación española, conocen la regulación europea. Toman conciencia, pero sin embargo tocamos mínimos, ¿no?, en el retraso de los pagos y el periodo ha aumentado. ¿A qué se debe este aumento? Pues podemos decir que lo que hay que poner un poco en contexto es este aumento del último año, porque España desde 2011 ha ido disminuyendo y incluso es un país que es bastante ejemplar dentro de los 9 países que estudiamos, porque es el único país que ha pasado de estar encima de la media europea a estar por debajo desde el 2017. Entonces, la subida que podemos observar últimamente, pues a pesar de que es una subida, pues tampoco es un aumento tan importante. Sin lugar a dudas, claro, ha dicho usted que los mínimos se tocaron en 2017. Sí. Pero este último trimestre volvimos a elevar. Sí, volvimos a estar. ¿Tienen ustedes algún dato en ese informe de las causas de ese nuevo repunte de la morosidad? Pues puede ser
debido a la empeoramiento de proyecciones económicas, puede ser también una relajación un poco de la preocupación de las empresas respecto a la morosidad, que ha sido muy alta durante los periodos de crisis. Y efectivamente hemos notado una mejora que podría ser debida a más interés de parte de las empresas en luchar contra los retrasos de pagos, que a lo mejor se relajan un poco últimamente. ¿Tienen datos disponibles? ¿Qué coste tiene esta mora? Esta mora tenemos estimado con estos datos que representa 1.800 millones de euros, según nuestros datos que extrapolamos con datos macro. Y entre las regiones, Natalie, ¿dónde están las empresas que mejor pagan y dónde las que más tardan en pagar? ¿Y cuál ha sido la evolución? Es bastante estable, al fin y al cabo, ese reparto de buenas comunidades con buenos pagos y malos pagos. Hay una cierta dicotomía norte-sur y en el último trimestre de 2018 pues las comunidades que pagaban peor son Ceuta, Melilla, Canarias y Extremadura. Al contrario, las comunidades que pagaban con menos retraso, incluso a menos de 10 días o con 10 días de retraso, son Asturias, País Vasco, La Rioja, Aragón y Navarra. ¿Tienen algún desglose sobre los sectores de las empresas? ¿Cuál ha sido el comportamiento de estas? Pues igual, los sectores con un peor comportamiento de pagos son administración, con 23 días de retraso, hostelería también con 20 días y otros servicios con 18 días. Los sectores con mejores comportamientos de pagos son industria con 11, comercio con 12, educación con 13. Una cosita que no quiero que se nos escape, Natalie. ¿Hay mucha diferencia entre las grandes empresas y las pequeñas? Sí, eso se puede notar. También hay una gran diferencia. Las pequeñas y medianas, sobre todo, son las tipologías de empresas que pagan con mejores condiciones de pago, mientras que las grandes dilatan más sus pagos. Y eso se debe a que las pequeñas empresas tienen menos capacidad de negociación con las grandes, que obligan un poco a aplicar sus condiciones. Lo que son las cosas. Bueno, a modo de conclusión, ¿podríamos decir que ha surgido efecto la normativa europea? Pues es interesante porque justamente en enero ha sido publicado un informe de revisión un poco de la directiva, que apuntaba que a pesar de haber visto datos positivos en algunos países, entre ellos la concienciación de los Estados miembros de la importancia de luchar contra los plazos de pagos dilatados, pues se han dado cuenta que efectivamente hay mucho que hacer. Sin embargo, es difícil tener una solución única para cada país y para cada sector, porque las condiciones de pago son debido a multitudes de factores que pueden ser legislativos, culturales, etcétera. Entonces, este informe propone medidas reactivas y medidas de anticipación. Y imagino que dentro de los meses que vendrán se propondrán a los Estados miembros estas medidas que van de formación a observatorios de los pagos, hasta más sanciones, hacia más medidas hacia las grandes empresas, etcétera. Oye, Natalie, entonces podemos concluir que casi del sector administrativo, hostelería, Ceuta, Melilla, si hacemos eso y lo mezclamos todo, puede ser la peor situación en nuestro país, ¿no? O sea, las que peores pagan. Sí, pero la verdad es que Ceuta y Melilla tienen plazos de pagos muy importantes, pero en el mismo tiempo su peso relativo dentro de la comunidad es menor. Entonces, más preocupante lo que pasa con la hostelería o la administración. También, yo creo que la visión de todos los españoles es que nuestras empresas no son muy buenos pagadores, pero según este informe, oye, que estamos en la media, ¿no? Que no está tan mal la cosa. Efectivamente, es lo que quería resaltar antes, diciendo que España había pasado en 2011 los retrasos de pagos eran de 22 días, el mínimo ha sido alcanzado en el tercer trimestre de 2017 con 11 días, es decir, una reducción de 11 días. Ningún otro país de los que estudiamos han tenido una mejora tan importante. Y efectivamente ahora subir a 13 días, pero estamos exactamente en la media europea. Y
por debajo de la media con países como Francia, Bélgica o Irlanda. O sea, nos estamos poniendo las pilas, aunque ahora hemos tenido como un pequeño tropiezo, podemos decir. Sí, fíjate, no hay que dejar de hacer cosas y de intentar mejorar todos los plazos que provocan mucho cierre de empresas. No hay que olvidar que es un factor muy importante en el cierre de empresas. Claro, es que ahí es donde quería ir yo también. Morosidad, es decir, cada vez este retraso de días, ¿no? A la hora de pagar a las empresas, ¿cómo afecta sobre todo a las pequeñas? Me imagino que son las más afectadas, pero ¿cómo afecta en general a las empresas? Si una pequeña empresa, muy pequeña, no consigue tener su dinero, pues su tesorería se va a ver afectada y por lo tanto puede entrar en riesgo de cese de actividad. Eso está claro. Bueno, pues esperemos que no haya un aumento mayor, sino que cada vez pues se vayan recortando más esos plazos de pagos. Natalie Llanes, directora de estudios de Informa, ha sido un placer y ya nos iréis contando cómo evoluciona esto. A ver si la próxima vez que hablemos, en vez de subir, me cuentas todo lo contrario, que ha bajado. Gracias, Natalie. Pues, ojalá. Sí, hasta luego. Gracias. En Capital Intereconomía, Foro Finanzas Personales. Bueno, y vamos a seguir hablando de morosidad, de Manuel, porque ahora nos vamos a ir más a casa, ¿no? Vamos a ver cómo nos afecta pues el que no paguemos ciertas facturas. Hay varias listas morosas en nuestro país. Incluso vamos a ir más allá. No solo vamos a conocer qué listas existen, sino también cómo se entran estas listas. La más conocida es la SNEF. Y sobre todo, yo creo que lo que más nos interesa a todos, ¿no? Si sale nuestro nombre ahí, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues sí, ¿no? ¿Y cómo se sale, no? Porque cualquier factura que tengamos pendiente de abonar, sea hipotecaria, incluso de nuestra compañía telefónica, nos puede incluir en esta lista. Y para que nos hagamos una idea, Laura, en España hay un total de 4 millones en situación de morosidad por algún pago. Pues es alto, ¿eh? Es una cifra alta. Vamos a hablar de ello, vamos a conocer un poco más los detalles con Débora González, profesora de AE Business School. Débora, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, estábamos hablando, Débora, de la lista SNEF. Yo creo que es la más conocida, ¿no? Pero para situar a nuestros oyentes, ¿qué es la lista SNEF? Sí, claro. Por cierto, estaba escuchando anteriormente a la ponente que ha venido antes. Sí, Natalie. Exacto, Natalie, y es muy interesante el tema de la morosidad desde el punto de vista de las empresas también, ¿no? Sí, es que además parece verdad, Débora, que no nos afecta, es como hablamos de las empresas, pero nos afecta a todos, o sea, al bolsillo de todos. Exacto, es la economía circular, exacto. Exactamente. Bueno, pues mira, el ASNEF realmente es la lista más importante de morosidad actualmente en España, ¿no? Existen 3 grandes listas, que la primera es la RAI, el Registro de Aceptaciones Impagadas, que es exclusivamente para las empresas, para las pymes y las micropymes, donde se acoge un registro de letras, cheques, pagares impagados, etcétera, ¿no? Y aquí sí que hay unos mínimos de 300 euros. Luego está el CIRBE, cuyo responsable es el Banco de España, es una lista pública, y aquí es una base de datos de uso exclusivo por parte de las entidades financieras, ¿sí? Y luego está el ASNEF, que es la más grande, donde tiene la mayoría de socios, que está formado por bancos, editoriales, compañías de gas, etcétera. Y aquí se recoge pues los impagos de personas jurídicas, personas físicas, y además no hay un mínimo establecido para darte de alta en las listas de las NEF. Lo que sí que hay es unos requisitos para ser incluido, claro. O sea que digamos que a esta última es a la que le tenemos más miedo todos, ¿no? El que estemos en ella. Bueno, si eres un autónomo, una micropyme, también cualquiera. El RAI, si superas un impago de 300, también te das de alta, y ello afecta a la liquidez de la empresa, claro, tal y como ha hablado Natalie, ¿no? Claro. Oye, Débora, ahora vamos a hablar un poco de cómo se entra en esta lista, pero lo primero de todo, me has dicho, por ejemplo, que en la RAIS hay un mínimo de 300 euros para estar dentro. ¿En las SNEF hay un mínimo? Es decir, si yo tengo un impago de 1 euro, ¿puedo estar dentro de esta lista? Pues sí, de hecho hemos visto cómo se han incluido sobre todo recibos impagados de telefonía móvil por 20 euros, 15 euros, no hay mínimo establecido por la Ley de Protección de Datos por parte de la SNEF, sí para RAI, no para SNEF. Vale, eso en cuanto a mínimos para entrar, es decir, que por 1 euro o incluso 5 céntimos, podemos estar dentro de esta lista. ¿Y cómo se entra? Sí, decir que, es decir, la persona, el proveedor que te da de alta como moroso, ellos, o como persona incobrable de dudoso cobro, ellos pagan una cuota al listado, al SNEF, que es unos 39 euros, y por lo tanto les da igual que tengas una deuda de 1 euro o una deuda de 25 euros. ¿Sí?
Entonces, ahora bien, hay que cumplir una serie de requisitos. Es decir, esto de hay un impago de una factura y enseguida ya te digo que te voy a incluir a las NEF no es o sea, lícito. No vale amenazar tan fácilmente. Claro, no es lícito, pero a veces el desconocimiento, ¿no? Dices, ostras, es un abuso, ¿no? Claro. Mira, lo primero es que esta deuda tiene que ser cierta, tiene que ser verificable, debe de ser exigible, ha de estar impagada y, muy importante, que lo sepan nuestros oyentes, que no puede estar iniciándose una reclamación judicial, es decir, no puede estar en proceso con el proceso moritorio, ¿no? Es decir, tiene que ser reclamada, además, previamente el acreedor ha de acreditar que ha sido reclamada pues por burofax, por mail, por los cánones habituales y legales de una reclamación de deuda. Y en tercer lugar, y muy importante, es que a mí me da rabia porque a veces te vienen personas que realmente no están cumpliendo la legalidad. Dices, es que no tienes que pedir darte de baja de este fichero porque no es legal, ¿no? Darte de alta. El tercer requisito es que tiene que ser una deuda inferior a 6 años. Es decir, si es una deuda con un plazo de impago superior a 6 años, no se puede incluir en el registro, porque está vencida, porque está obsoleta, porque está caduca. ¿Sí? Oye, y si pasa, es decir, perdona que te interrumpa, y si pasa esa fecha, es decir, me han incluido cuando era menor de 6 años, una vez que pasa esa fecha, ¿ya dejamos de estar en esta lista o no? No tiene nada que ver. O sea, si solamente puede estar como máximo 6 años en el registro. Si no, se tiene que empezar los trámites para darse de baja, porque no forma parte de la Ley de Protección de Datos, de la Directiva Europea. Vale, ¿y qué otros requisitos que te había cortado, Débora? Perdona. Y además también, importante, no se aceptan deudas con menos de 4 meses. Es decir, para que nos entiendan nuestros oyentes y nosotros, 4 recibos impagados, entonces sí que nos pueden dar de alta en el ASNEF. 2 o 3, entonces todavía tenemos un mes ahí para liquidar la deuda. Sí, bueno. Esto es importante, es decir, a veces por 2 recibos de impago o por las empresas jurídicas por 2 recibos de luz o de energía o de cualquier tipo de problema con el proveedor o cliente, no nos pueden acusar de moroso formal ni apuntarnos a las listas de créditos incobrables. ¿Sí? Son incluso comprensivos, Débora. Bueno, una cosa importante, ¿cómo nos enteramos de que estamos en uno de esos ficheros? Bueno, la verdad es que la Ley de Protección de Datos es bastante explícita al respecto. Es decir, si nosotros vamos directamente a la web de las NEF y rellenamos un simple formulario, nos podemos enterar de cuál es la deuda que tengo sin vencer, o sea, impagada, y sobre todo de dónde viene esta deuda, ¿no? Y cuánta antigüedad tiene. Es un formulario muy sencillo, donde uno acredita su DNI, lo puede hacer online y enseguida le sale de manera gratuita cuánta deuda tiene asignada y de quién y cuándo. Otra cuestión fundamental, ¿por qué se producen? Me imagino que es importante hacer un desglose. ¿Por qué se producen la mayoría de los impagos, Débora? ¿Hipotecas, facturas o la tarifa del móvil, por ejemplo? Pues mira, en el caso que nos lleva hoy, en el caso de las NEF, son recibos de la economía circular, es decir, los suministros, lo que las familias gastamos en nuestras facturas habituales de mes. Porque realmente, además, el dato que ha sacado el Banco de España es bastante demoledor, es un 13% de recibos impagados, máximo histórico, y el poder adquisitivo de las familias pues afecta mucho al impago de los recibos más habituales, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que igual dejan impagado 2 recibos y al tercero se pagan el anterior y entonces el cómputo vuelve a empezar. Pero más que en las cuotas hipotecarias, donde vemos un repunte son en los recibos de los suministros normales, agua, luz, gas, teléfono, etcétera. Y si consideramos, Débora, que eso que se nos pide es injusto, bueno, es muy habitual, ¿no? De hecho, yo creo que en cualquier familia pasa el que te cuenten o que te pasa a ti mismo que, no, bueno, es que me he cambiado de compañía y ya estaba pagando en otra compañía, pero la antigua compañía me ha pasado el recibo. Es decir, si tú consideras que es injusto y aún así la compañía te ha metido en esta lista, ¿se puede hacer algo?
Bueno, sí. Primero es la compañía quien tiene que acreditar, ¿no? Es lo mismo que quien acusa es el que tiene que demostrar que la otra persona es culpable, ¿no? Es decir, en este caso sería la compañía de telefonía quien debe de acreditar que esta deuda existe. Incluso nosotros también podemos empezar el proceso moritorio, un proceso de reclamación judicial, y entonces automáticamente ya no puedes estar incluido en estas listas, ¿no? Y además tienes que, es decir, esto es importante también, quiero que lo sepan los oyentes, los datos han de estar eliminados del fichero. Una vez que la persona salda la deuda o una vez que la persona demuestra que esa deuda está discutida en tribunales o que es inexistente, tiene que estar borrados sus datos del fichero. No puede ser Antonio López debe 0. Esto es ilegal desde la nueva directiva comunitaria. Y en 10 segundos, porque se nos termina el tiempo, ¿quién puede ver si están nuestros nombres ahí dentro? ¿O cómo nos afecta? Sí, bueno, el hecho de si estás allí o no, públicamente lo puedes consultar desde las NEF. Puedes también, rellenando otro formulario, pues saber si estás allí o no. Y para afectar, pues mire, desde el punto de vista de los créditos personales, desde el punto de vista de darte de alta o no suministro, es algo que se contempla mucho últimamente. De forma muy habitual. Débora González, nos acaba el tiempo, profesora de Business School. Muchas preguntas por delante, así que nada, volveremos a hablar de esto. Gracias, Débora, un placer. Muchas gracias, un abrazo. Adiós.